El Consejo Galáctico había visto subir y caer imperios, extinciones de especies y guerras que destrozaron sistemas estelares enteros, pero nada en su historia antigua se comparaba con el silencio que se hizo cuando el embajador terrano entró al salón. Miles de delegados alienígenas observaban desde plataformas plateadas altísimas mientras el humano solo caminaba calmado hacia el centro, vestido no con túnicas ceremoniales ni armadura militar, sino con un uniforme negro simple que solo traía el símbolo de la Tierra. Ese silencio no era de respeto, era de puro miedo. Momentos antes, el canciller supremo Varix, del dominio Solnar, había anunciado orgulloso la destrucción de una colonia fronteriza humana cerca del Rift de Perseo. El ataque era para advertirle a la Tierra después de que los humanos se negaran a ceder derechos de navegación por hiperrutas disputadas. El dominio esperaba gritos, amenazas, tal vez negociaciones. En vez de eso, el embajador humano nomás se quedó viendo el holograma de ciudades en llamas y susurró una sola frase. ¿Ustedes desafiaron a la Tierra? Las palabras fueron suaves, pero algo en ellas hizo que la temperatura del salón se sintiera más fría. Varios ancianos de especies viejas se movieron incómodos en sus asientos. Las razas más antiguas recordaban pedazos de historia prohibida, archivos enterrados tan profundo que ni mencionarlos era peligroso. Historias de una especie de un mundo olvidado que sobrevivió a extinciones una y otra vez hasta que el sufrimiento mismo se volvió su arma. El canciller Varix soltó una carcajada fuerte, su garra blindada golpeando el podio. Se burló de la humanidad abiertamente, llamándolos debiluchos recién llegados que se escondían detrás de diplomacia y acuerdos comerciales. Les recordó al Consejo que el dominio Solnar tenía más de 9.000 naves de guerra, mientras que la Tierra apenas mantenía una fracción de eso. Muchas civilizaciones jóvenes se unieron a las risas, creyendo que los terranos por fin estaban acorralados. Entonces el sistema central del Consejo interrumpió la sesión. Alerta de emergencia. Firmas de flota desconocida detectadas. Pantallas holográficas enormes se encendieron por todo el salón mientras miles de marcadores rojos aparecían en el borde del espacio del dominio. Al principio los senadores pensaron que era un fallo de sensores. Luego los números siguieron subiendo. Cientos se volvieron miles. Miles se volvieron decenas de miles. Toda la frontera del dominio Solnar se iluminó como una estrella muriendo. El embajador humano ni se movió. Un oficial de comunicaciones temblando abrió el feed táctico, y el salón se llenó con la imagen de naves oscuras saliendo del hiperespacio. Eran diferentes a cualquier cosa en la galaxia. Eran enormes bloques de acero negro cubiertos de cicatrices antiguas y baterías de armas tan gigantes que distorsionaban los campos gravitacionales. Cada nave traía el mismo emblema, la bandera de la Tierra rodeada por las palabras Never Again. El pánico explotó al instante. Analistas militares gritaban unos sobre otros tratando de identificar de dónde venía la flota, pero las bases de datos daban respuestas imposibles. Algunas naves eran más viejas que el propio Consejo Galáctico. Otras habían desaparecido hacía siglos según los archivos históricos. Una nave en particular hizo que varios delegados ancianos se desmayaran de terror. Era el TDS Ragnarok, un dreadnought humano que se creía destruido durante la primera guerra de expansión de la humanidad hace casi 400 años. El embajador humano por fin habló otra vez. Ustedes creyeron que la humanidad se volvió pacífica porque éramos débiles. Estaban equivocados. Nos volvimos pacíficos porque entendimos exactamente cuánto cuesta la guerra. En todo el espacio del dominio, grupos de batalla enteros desaparecían en minutos. Las flotas humanas se movían con una precisión aterradora, saltándose defensas fuertemente fortificadas como si ya tuvieran conocimiento completo de cada instalación militar. Los almirantes del dominio pronto se dieron cuenta de la verdad horrible. La humanidad había pasado décadas estudiando a cada especie de la galaxia, mientras dejaba que la galaxia creyera que la Tierra solo se preocupaba por comercio y diplomacia. La primera rendición planetaria llegó menos de una hora después. Luego otra. Luego docenas más. El Consejo veía con incredulidad cómo el poderoso dominio Solnar, el imperio que había aterrorizado sistemas vecinos por siglos, empezaba a colapsar más rápido de lo que nadie imaginaba. Las fuerzas humanas desactivaban infraestructuras sin tocar civiles, destruían astilleros militares con precisión quirúrgica y yamingueaban todos los canales de comunicación del dominio al mismo tiempo. No era caos, era aniquilación calculada. El canciller Varix ya no se veía orgulloso. Sus escamas se habían puesto gris pálido mientras los reportes inundaban el salón. Flotas enteras del dominio se retiraban después de encontrarse con naves humanas que se adaptaban en plena batalla a las frecuencias de armas enemigas.
Partidas de abordaje describían soldados terranos avanzando bajo fuego de plasma sin frenar, impulsados por una furia que aterrorizaba hasta a guerreros genéticamente modificados. Una transmisión de un capitán del dominio que sobrevivió se esparció por el salón como plaga. Ellos no pelean para conquistar, susurraba el capitán entre estática. Pelean como si ya hubieran sobrevivido la extinción y decidieran que nunca lo permitirán de nuevo. Miembros antiguos del Consejo por fin revelaron verdades escondidas por milenios. La humanidad no era una especie joven. La Tierra había explorado las estrellas mucho antes de que muchas civilizaciones actuales descubrieran la agricultura. Pero la primera era interestelar de la humanidad terminó en catástrofe después de que una coalición galáctica intentara esclavizarlos. Los humanos sobrevivientes se aislaron, reconstruyendo en secreto mientras el resto de la galaxia poco a poco olvidaba por qué el espacio terrano había sido marcado como prohibido. Hasta ahora, mientras la guerra seguía, señales extrañas empezaron a salir de espacio profundo más allá de los territorios mapeados. Estaciones de defensa automatizadas despertaban cerca de estrellas muertas. Astilleros ocultos se activaban bajo lunas congeladas. Flotas humanas enormes escondidas en la oscuridad respondían al llamado de la Tierra una por una. El Consejo se dio cuenta con horror que los terranos nunca se habían desarmado de verdad. Solo se habían quedado callados, el equilibrio de poder se rompió de la noche a la mañana. Varios imperios vecinos declararon neutralidad de inmediato, mientras otros corrían a formar alianzas con la Tierra antes de convertirse en blancos. Mercados comerciales colapsaron. Gobiernos militares entraron en pánico. Civilizaciones enteras que antes se burlaban de la humanidad, borraron de repente toda propaganda antihumana de sus redes en intentos desesperados por no provocar más a los terranos. El embajador humano seguía calmado. Cuando el canciller Varix por fin preguntó qué quería la humanidad, el embajador miró directo a los ojos de cada delegado en el salón antes de responder. Queremos lo mismo que ofrecimos desde el principio. Paz. El salón se quedó en silencio otra vez. Pero entiendan esto, continuó el humano. La paz no es debilidad. La misericordia no es rendición. Y la diplomacia no es miedo. La humanidad aprendió hace mucho que los monstruos del universo solo entienden un idioma. Ustedes nos obligaron a hablarlo de nuevo. En ese preciso momento, la última flota de defensa del dominio fue destruida cerca de los restos quemados de su mundo capital. El imperio, una vez invencible, se rindió oficialmente minutos después, sus líderes rogando por términos de cese al fuego, por toda la galaxia. Billones veían en tiempo real cómo se desarrollaba lo imposible. La humanidad había ganado. No porque tuvieran el imperio más grande, no por números superiores, sino porque cada humano vivo cargaba el recuerdo de siglos sobreviviendo contra probabilidades imposibles. Mientras otras civilizaciones se acomodaban en la paz, la humanidad se preparó sin parar para el día en que la oscuridad regresara. El salón del Consejo Galáctico se quedó congelado en un silencio atónito, mientras flotas terranas rodeaban las estrellas más allá de sus mundos. Ya nadie se reía, ya nadie se burlaba de la humanidad. El miedo se había esparcido más lejos que la guerra misma porque la galaxia por fin entendió la verdad escondida detrás de la diplomacia humana. La Tierra nunca necesitó la protección del Consejo Galáctico. El Consejo Galáctico necesitaba la contención de la Tierra. La rendición del dominio solar debería haber terminado el conflicto, pero la galaxia ya había cambiado para siempre. En cientos de mundos, ciudadanos se reunían en silencio frente a pantallas públicas gigantes repitiendo el mismo footage aterrador. El momento en que las antiguas naves terranas salían del hiperespacio como fantasmas regresando de una pesadilla olvidada. Por primera vez en la historia galáctica moderna, los poderosos temían a alguien más. Muy abajo en los océanos de la Tierra, bóvedas selladas empezaban a abrirse después de siglos de inactividad. Centros de comando subterráneos masivos se iluminaban uno por uno mientras protocolos de defensa antiguos se activaban por todo el planeta. Flotas ocultas salían de debajo de casquetes polares mientras estaciones orbitales disfrazadas de escombros abandonados se encendían arriba de la atmósfera. La humanidad no solo se había preparado para la guerra, se había preparado para el fin de la civilización misma. Dentro de los restos destrozados de la capital del dominio, soldados terranos marchaban por calles en ruinas llevando civiles a salvo sin importar la especie. Cámaras capturaban humanos, rescatando niños enemigos heridos de estructuras que se derrumbaban mientras su flota al mismo tiempo desmantelaba la infraestructura militar del dominio en órbita. Para muchos que veían por toda la galaxia, el contraste era casi imposible de entender.
La misma especie capaz de destrucción aterradora, también mostraba una contención inimaginable. Esa contradicción asustaba aún más al Consejo. Sesiones de emergencia seguían sin parar mientras senadores exigían respuestas al embajador terrano, pero el humano se negaba a revelar todo el poder militar de la Tierra. Cada pregunta sobre números de flota, armas ocultas o tecnología clasificada recibía la misma respuesta fría. Ya saben más de lo que jamás debían saber. Luego vino el descubrimiento que de verdad destrozó la confianza galáctica. Drones de exploración que investigaban regiones abandonadas cerca del territorio terrano encontraron cementerios enteros de naves, destruidas de civilizaciones borradas de la historia oficial. Algunos restos eran de millones de toneladas, partidos por armas tan poderosas que los científicos las declaraban imposibles. Las marcas en los escombros coincidían con registros de antiguos conquistadores que se creían mitológicos. La humanidad había peleado guerras que la galaxia ni siquiera recordaba ya. Rumores se esparcían más rápido que el viaje hiperespacial. Algunos decían que la Tierra tenía armas que destruían planetas escondidas dentro de lunas artificiales. Otros creían que la humanidad había dominado tecnologías prohibidas capaces de colapsar estrellas. El miedo se volvió paranoia cuando los gobiernos se dieron cuenta de que espías terranos probablemente se habían infiltrado en los poderes mayores décadas atrás. Cada alianza se volvió incierta, cada frontera se sentía vulnerable, y aún así la Tierra no exigía nada. No se anexaban territorios, no se ocupaban mundos conquistados de forma permanente. En vez de eso, las flotas terranas se retiraban de sistemas rendidos después de desarmar fuerzas militares y establecer estaciones de ayuda humanitaria. Envíos de comida llegaban a mundos devastados por los propios ejércitos en retirada del dominio. Ingenieros humanos restauraban redes de energía mientras doctores terranos trataban civiles heridos sin cobrar. La galaxia esperaba conquistadores. En vez de eso, se encontraron con sobrevivientes. Durante la última asamblea del Consejo antes de la firma del Tratado de Cese al Fuego, un delegado anciano de una de las especies más viejas se levantó despacio para hablar. Su pueblo existía desde hacía más de 10.000 años y su voz temblaba con un miedo que rara vez se veía en su especie. Recuerdo las antiguas advertencias, susurró. Las historias que nuestros ancestros intentaron borrar. Decían que si la humanidad volvía alguna vez a la guerra, las estrellas mismas temblarían. Nadie en el salón lo contradijo. Cuando la reunión terminó, el embajador terrano se detuvo antes de salir del salón del consejo. Por un breve momento, cada delegado miró al humano en completo silencio, sabiendo que estaban viendo al representante de la civilización más peligrosa en la existencia conocida. Entonces el embajador dijo una última frase antes de que las puertas se cerraran detrás de él. Le dimos a la galaxia paz por 2 siglos. Recen para que nunca nos obliguen a traer la victoria de nuevo. Porque la galaxia por fin entendió la verdad escondida detrás de la diplomacia humana. La Tierra nunca necesitó la protección del Consejo Galáctico. El Consejo Galáctico necesitaba la contención de la Tierra.